lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Ya vamos con nuestro invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Nosotros empecinados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Lo estamos logrando. Cómo crece la legión de amigos audio participantes en el mundo entero, los venezolanos que por distintos motivos están en diferentes regiones, pues están conectados y sintonizados con nosotros en todas nuestras plataformas donde les llevamos a ustedes nuestra programación. Mi cuenta Twitter es @mingo_1. Saludos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV, en Instagram, y toda nuestra programación está disponible para ustedes. Si te suscribes, buenísimo, a nuestro canal de YouTube RCR750, y recuerda toda nuestra programación a través de rcr.tv, en Periscope @RCR750, y la aplicación TuneIn, que ya me acaban de decir que estamos saliendo finísimos, está reconectada toda nuestra transmisión por allí. El profesor Ivo Hernández, brillante profesor universitario de la Universidad de Münster en Alemania. Profesor, un gran abrazo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Un saludo de parte de todo el equipo de Por Todos los Medios y de Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias, amigo. Me honra, y como siempre a RCR, cómo no agradecer tantas cosas, y a ustedes que me invitan. Ya son de los poquísimos que en este país todavía me invitan, y con muchísimo gusto vengo para acá a hablar de los temas que son noticia en el mundo. Para nosotros es un honor, y antes tenemos muchos temas. Ojalá podamos abordarlos todos y no se queden cabos sueltos. Hay muchos temas en el tablero internacional para conversar con usted. Pero antes yo quisiera comprometerlo en su condición de personalidad para que nos diga qué está pasando en Europa, qué está pasando en Alemania específicamente con la pandemia, con el COVID-19. ¿Cuáles son las nuevas noticias que usted pudiera compartir con nuestro auditorio, profesor? Muchas gracias. Sí, bueno, varias cosas. Al principio hay que entender, a nivel institucional, hoy es 2 de julio, es decir, desde ayer Alemania tomó cargo de la presidencia rotativa. No lo hacía desde el año 2007. ¿Y por qué esto es importante? Porque ellos, la agenda del COVID es una cosa que hubo que hacerla entre gallos y medianoche. Eso no está, los alemanes trabajan muy por adelantado, y la agenda de lo que iba a ser esta presidencia ya estaba establecida desde hace como 2 años prácticamente. Pero en febrero les tocó borrar las prioridades y rehacerlas. Y entonces tuvieron que colocar las consecuencias del COVID, o la consecuencia que va a ser, porque no es solamente lo que llamamos la pandemia a nivel de salud, sino lo que va a ser todo el fenómeno económico y financiero que va a agredir como una especie de tsunami desde las economías más débiles hasta las más fuertes, pero de esto no se salva nadie. Entonces, en ese momento ahora toma prioridad, y es uno de los 4 puntos que llevaban en la agenda. De hecho, está en la internet para quien lo quiera ver. Las consecuencias del corona pasaron a ser la prioridad número 1. Después viene la estructura financiera y presupuesto, que obviamente siempre tiene gran punto. Después viene como tercer punto el Reino Unido, y luego todo lo que sería la agenda, que yo creo que era la agenda real, que era lo de la digitalización, lo de las cuestiones que hablaron sobre el clima. Había una cantidad de medidas. Entonces, como se ve, entre gallos y medianoche hubo que restablecer y sacar además ese plan de endeudamiento que están proponiendo de 750 millardos para empezar a ayudar a las economías más débiles. Y esto es una cosa que va a llevar tiempo y mucha mano, porque estamos en julio, y aunque Europa es uno de los continentes que, digamos, ha manejado más o menos bien el tema, todo el mundo tiene miedo que pudiera haber, como fue en la peste española hace 100 años, una especie de vuelta atrás en septiembre-octubre. Septiembre-octubre. Caramba. Bueno, profesor, nosotros promovíamos este encuentro con usted ayer y decíamos, ¿a qué juega Maduro? Como cual guapetón de barrio, retando a la Unión Europea, que, anuncia más sanciones, viene un mayor aislamiento, pero y Venezuela está en caos, profesor. Este es un país completamente deshilachado. Este es un país que no tiene ningún tipo de ordenamiento jurídico. Es un país despersonalizado, sin instituciones, con una oposición muy fracturada, sin un norte, profesor. Realmente languidece sobremanera la población que vemos en la calle tratando de sobrevivir. Yo quisiera sus comentarios insertos en la situación de la comunidad europea, porque a veces uno siente, caramba, cuando hablamos de una comunidad internacional,
democrática, entonces tenemos que llegar a la conclusión también de que hay una comunidad internacional que no es democrática, o hasta qué punto realmente podemos etiquetar a la comunidad internacional como una sola, o es que juega a distintos intereses en el mundo entero. Sé que es un tema difícil, pero usted tiene una capacidad maravillosa de hacernos una síntesis sobre esta inquietud. Bueno, muchas gracias por lo que me toca. Voy a tratar de separar. Lo primero que hay que entender, una cosa que hay que ver clarito, es la gente que ha sido escéptica con las sanciones. Fíjense cómo Europa también trabaja las sanciones y las trabaja de una manera relativamente parecida a los Estados Unidos, se focaliza en personas. De manera que en ese sentido, las democracias avanzadas del mundo están en una especie de concertación. Lo que ha hecho Estados Unidos lo ha hecho claramente y ha forzado muchas cosas. En parte la captura de este señor Saab y todas las cosas que se están moviendo y de las cuales iremos sabiendo poco a poco, tienen que ver con eso, con aislar los factores corrompidos de un país que dejó de serlo y que más bien parece un territorio con un montón de gente gobernado por unos sujetos allí que como esta especie de los señores de la guerra en África que manejan un territorio porque tienen unos jeeps con unas ametralladoras, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que están haciendo. Ya las leyes son un parapeto, las personas que se pliegan a ellos son y están reconocidos como tal. Las sanciones del 29 que hizo el Consejo, el 29 de junio, que hizo el Consejo Europeo, ponen a estos personajes que en Venezuela figura como si fuesen algunos sujetos y están fuera vistos como unos bandidos, como violadores de derechos humanos. Temporalmente estos sujetos tienen una vida política, pero su vida política realmente, en términos reales, ya llegó a su fin, porque son realmente ampones políticos, personas que utilizan un cargo para dañar a los demás o para usufructuarlos y llenarse de dinero. Eso es lo que manifiestan las sanciones. El texto está en la internet y se puede ver. Este señor Parra y todos estos sujetos que están allí están completamente identificados. Es decir, no hay una especie de duda o vamos a pensar que eso está aclarado. Eso es el producto de un consejo, es decir, de un montón de expertos y se votó, se explicó todo ello. No es una cosa que pudiéramos decir arbitraria. Ahora bien, un punto importante de tu pregunta, Mingo, y voy a eso. La comunidad internacional es una cosa homogénea, no lo es. Y hay ritmos democráticos y ritmos de ataque muy distintos a ver los factores. Además, no se le puede pedir a los europeos que tienen una diplomacia particularmente tibia, voy a abordar eso en un ratito, que tengan el mismo ritmo los americanos, para los cuales Venezuela es un problema que está al lado. Es decir, Caracas está a 2 horas y media en avión de Miami, y estamos viendo todo lo que está pasando y cómo los capitales están yendo a Estados Unidos a fomentar disturbios y todo eso. O sea, hay una cantidad de cosas distintas. Europa, a su vez, tiene un problema serio, y es que de todos los, lo decía una revista en estos días, si usted ponen al presidente de Francia, de Italia, de España, todos sumados no llegan a la cantidad de años que tiene Angela Merkel en el poder. Es decir, tenemos un político que está activo como Angela Merkel desde el 90 y tanto, cuando era ministro de Familia y de Salud, hasta ahora que es canciller. Entonces, tenemos una persona muy experimentada con un montón de gobiernos que van y vienen, que no está clara la situación. La situación interna con el COVID se ha fragmentado bastante. No existe una política de salud europea, eso no se ha visto. Lo que ha habido son relaciones nacionales y reacciones nacionales respecto a esto. Entonces, hay muchas cosas que entender. Claro, los venezolanos como estamos viendo la catástrofe de Venezuela, nos cuesta mucho tener paciencia o entender problemas de otros. Eso es obvio. Pero también eso es lo que está pasando y eso es lo que acelera o desacelera las reacciones. Lo que está pasando, por ejemplo, en España, eso es un caos anunciado. De hecho, es el país que ayer, como se esperaba, esta especie de socialcomunismo que rige allí, de esa cosa que la hemos llamado algunos chavismo ibérico, que es Podemos, que es la infiltración de esa ultraizquierda latinoamericana metida allí, con lo que ha hecho Zapatero del PSOE, pues frenaron que el Parlamento condenase las reacciones que tuvo este régimen venezolano con respecto a estar votando a la señora Brillante Pedrosa de Venezuela, una cosa absolutamente fuera de lugar, como si a ello hubiera, en lugar de entender que se está sancionando la corrupción, la vagabundería y la falta de probidad en la función pública. Erika lo quiere saludar, tiene varios temas también para tratar y la gente quiere sus comentarios sobre, nosotros la hemos etiquetado como narcoelecciones, todo parece indicar que vamos irremediablemente el 6 de diciembre a unas elecciones chimbas, pues no, que ya están pautadas oficialmente. Sí, buenos días, profesor Hernández. Incluso quisiera sumarme un poco con parte de lo que comentaba la señora Bachelet en su preinforme, en lo que acaba de comentar, en cuanto a lo que ha visto
puesto en Venezuela su personal, ¿no?, que ha venido a analizar la situación venezolana. Y ella en uno de los párrafos mencionaba las sanciones, cómo las sanciones han venido de pronto también exacerbando la crisis económica y financiera que padecemos los venezolanos. Y usted acaba de mencionar algo que me parece muy importante, que es que las sanciones han sido personales. Uh-huh. Sin embargo, resalta en uno de los párrafos de este informe lo que decía la señora Bachelet: el aumento de las sanciones económicas y financieras ha exacerbado la crisis económica y social persistente al mermar recursos que podrían haberse utilizado para proteger más adecuadamente los derechos económicos y sociales y hacerlos plenamente efectivos. Entonces, quisiera un poco el análisis de ustedes de este punto, de cómo de hecho unas medidas que pretenden ponerle un poco más de presión al régimen de Nicolás Maduro siguen siendo vistas como una situación en la que vamos a estar muy afectados los ciudadanos venezolanos. Bueno, lo que dice la señora Bachelet no solamente es lamentable, es falso. Y además de ser falso, viene de una persona cuyo padre fue torturado por una dictadura. Entonces dice, caramba, pero estos sujetos tienen una capacidad de ideologización o de ponerse una especie de gringo ante la realidad, de no ver lo que está pasando en Venezuela y decir tal disparate que es fácilmente evidenciable como falso. Vamos un puntito sobre la palabra sanciones. Lo he dicho en otras oportunidades, quisiera vindicarlo. La palabra sanción como sí misma es una cosa general. Las sanciones, en cambio, lo que estamos viendo son cosas que se hacen a la medida, es decir, son sastrería financiera de ataque o de digamos, de congelamiento de fondos muchas veces. Eso se hace específico. La gente dice, bueno, pero mira, Cuba tiene sanciones de los 60. Ya va, pero la palabra es la misma, pero estamos hablando de cosas específicas. Y esto funciona, lo que pasa es que no funciona con la prioridad que la gente quiere. La gente que está sufriendo, naturalmente es impaciente, pero los países tienen otros problemas que no solo es Venezuela. Recuérdese que gran parte del problema y de esas narcoelecciones y todo eso que estamos ahorita evidenciando es un problema muy venezolano. Es decir, si la solución, bien dicho, no es ya capacidad propia sola de Venezuela, el problema sí es completamente venezolano. Hemos coparticipado en la destrucción de una de las industrias petroleras más grandes del mundo y hay una oposición que se ha enriquecido con esto y eso se sabrá, porque usted no puede matar un elefante en un cuarto sin que se llene de sangre un montón de cosas, y aquí agarró mucha gente en una industria que, repetimos, era una industria enorme, mucho más grande que cualquiera de las empresas grandes mundiales hoy en día, y eso fue destruido en 20 años. Vaya usted a saber ese dineral a dónde fue a parar, al punto que está en una caquexia funcional que ya no tiene sentido, ya es una cosa que produce, nadie sabe cuánto, pero unos miles de barriles por ahí y ni se sabe en qué condiciones. Entonces, volviendo al tema, las sanciones por supuesto que han funcionado y Bachelet hace muy un flaco favor al decir eso, es decir, se nota que no está ni preparada para el cargo, no está ejerciéndolo, está simplemente adjudicando cosas más o menos en la base de la fama que le precedió como presidenta de Chile. Lo mismo hace Mujica, cada vez que hablan dicen un disparate sobre todo ideológico, es decir, un disparate que no es funcional, sino ideológicamente prelado. Entonces uno se queda callado y dice, bueno, esto no ayuda a la solución. Venezuela ha decaído a unos puntos en los cuales tiene que empezar a buscar su solución. Y ahí es donde entendemos, y hago un puntito aparte para lo que preguntaba Erika y lo que me decía Mingo, fíjense ustedes un detalle, eso cuando las sanciones de la Unión Europea del 29, inmediatamente Eslovaquia, que era un país relativamente... pudiéramos decir tibio respecto al tema venezolano, por diversos factores, reaccionó. Y hubo un tuit de inmediato, dice, nosotros nos sumamos a esto. ¿Por qué se suman? Bueno, porque lo que se ve, lo que se evidencia ya es innegable. Ya lo que están esperando es de parte de una oposición que no ha sido, que tomase unas cosas, unos pasos que si nos permiten después los hablaremos con un poquito más de detalle, que es lo que todo el mundo estaba esperando que sucediera en este año, en el cual no pasó absolutamente nada. Profesor, el hecho de que este individuo, Alex Saab, esté en Cabo Verde, ¿eso usted cree que va de alguna forma, y lo podemos ver en los próximos meses, mermar la capacidad de negocios del régimen, sobre todo en cuanto a insumos de los CLAP, por ejemplo, de la comida y otros negocios que asistía este señor al régimen de Maduro? Seguramente no. Digamos que ya esta forma de financiamiento en un país que ya se mantiene con prácticamente muy poco y una economía que es un reto para los economistas empezar a entender qué tipo de arbotantes la sostienen. Sí, para entender eso, pues ya uno dice, bueno, es el oro, es el narcotráfico, es qué, porque realmente el petróleo ya no es. Entonces, impuestos tampoco son. Entonces, uno empieza a ver, bueno, ¿de dónde son los ingresos? Esa mínima economía de ese pueblo mantenido prácticamente con
con hambre perpetua, con jamás saciarse, con jamás llegar a tener nada propio, con siempre ver que el jardín de al lado está mucho más verde, a pesar de todo lo que pudiera estar verde de este lado, pues eso no va, la situación de Saab lo que puede hacer es simplemente ahondar la crisis para gobiernos y para personas, porque es un sujeto de esos de cartera internacional que movía fondos. Todavía no sabemos y suponemos y repetimos, hasta que ese señor no esté en los Estados Unidos, todo es posible. Claro. Todo es posible, y más en un mundo donde hemos visto las fuerzas de algunos grupos internacionales que tienen unos capitales enormes y que pueden darse el lujo tanto de tumbar una estatua como, ¿por qué no?, sacar un tipo de Cabo Verde. Eso lo estamos por ver. Ojalá la justicia de ese país se apropie del factor histórico que tiene entre manos, pero realmente eso hay que verlo todavía, porque si pasó cerquita de Venezuela con el señor Carvajal, ¿por qué no puede pasar en un país africano? Eso es una cosa que hay que esperar. Claro. Profesor, esta decisión que los muchachos en el segmento anterior de nuestro programa, antes de la entrevista, estaban mencionando, el que la Corte Alta de Inglaterra haya decidido ahorita, hace poco, que el Reino Unido, bueno, inequívocamente, creo que es el término que acuñaron, reconoce a Juan Guaidó y le permite acceder a su gabinete, a su gestión. El oro depositado en el, estamos hablando Banco de más Inglaterra. de $1.000 millones en oro en el Banco de Inglaterra. Los muchachos se preguntaban aquí para dónde va ese dinero, y Guaidó, sin tener un gabinete, ni siquiera contralor, ¿cómo se va a administrar eso? ¿Qué cree usted que puede haber allí? Con eso me hicieron recordar ustedes. Permítame un minuto, profesor. No sé, porque a lo mejor va a tener más tiempo y no lo voy a interrumpir, para poder escuchar con más atención y que tenga más extensión. Debo ir a máster en estos momentos, así que disculpe que lo interrumpa. Estamos conversando con el profesor Ivo Hernández. En breve regresamos con eso que dejamos con puntos suspensivos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Vamos en publicidad a hablar de los heladitos veganos. Les voy a decir algo que nunca antes les había contado en la publicidad de heladería Vegan Fruit. Quiero decirles que el agua con que se trabajan, con la que se elaboran nuestros heladitos veganos, tiene los estándares del agua de los Estados Unidos, del agua americana. Es una agua pura que usted la puede tomar del grifo. Ese es un trabajo, un tratamiento que se hizo especialmente para nuestros heladitos veganos. Eso da confianza, que es una palabra fabulosa cuando adquirimos alimentos de cualquier índole. Bueno, ellos tienen un delivery fabuloso que yo quiero que ustedes lo utilicen para que... ¿Qué alegría hay los chamos, los abuelos, la familia en general en estos calorones? Esa meriendita tan sabrosa con un heladito de piña colada, con un heladito de guanábana, con un heladito de frutos del bosque, de parchita, el Coco Crunch que viene con los trocitos de coco. Qué delicia, de verdad. Anote los teléfonos para que utilice el delivery de Vegan Fruit: 0424-254-2941, 0424-296-1421 de heladería Vegan Fruit, que es amor vegano y cremoso. La protección óptica es muy importante. Yo no sé si Katherine me puede ayudar con algún acercamiento aquí para que ustedes vean este tipo de lentes, pero que a su vez son protectores. Estoy hablando de Produzca, por supuesto. La protección óptica es que si usted está trabajando en un sitio con soldadura, con salpicaduras químicas, por ejemplo, vean este otro modelo que tienen ustedes acá, contra impactos, contra rayos ultravioleta. Los ojos, mire, hay que cuidarlos. Y lo más importante que nos ha enseñado Produzca desde siempre es, primero, identificar el riesgo en el área de trabajo. Y luego ellos se encargan, y usted también con ellos. Sígalos en Instagram, @produzca.ve, Produzca, www.produzca.com. Eso es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Me gusta tanto hablar de la pastelería del Corso, porque qué ricas son las palmeritas, por ejemplo. Unas palmeritas con un café, las torrejas de la pastelería del Corso, pero también están la fruta, la pasta seca. Tenemos una pasta seca de almendras, una pasta seca de mantequilla, una pasta seca surtida. Tenemos unos bombones de chocolate que son exquisitos, y por supuesto que ni hablar de los cannoli siciliani, de las fogliatella, de la cola de langosta.
de los dulcitos Viñé que son tan deliciosos o de esas tortas para el cumpleaños que usted encarga aquí en Del Corso 941-1971, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Vamos entonces al segmento final con el profesor Ivo Hernández. Hay muchas cosas, profesor, así que vamos a apelar a su capacidad de síntesis porque nos quedan unos 10 minutos de programa, a ver cómo las estiramos. Porque Erika me está diciendo que quiere plantearle algo sobre el señor Putin, que ahora va a estar hasta el 2036, sí. Profesor. Entonces, y le dejaba con puntos suspensivos lo de Inglaterra. Profesor, rápidamente le comento lo del referendo constitucional de Rusia, en donde se le da el visto bueno a esa posibilidad de que Vladimir Putin permanezca en el poder hasta el 2036. Y recordemos esa necesidad de Putin y del régimen de Maduro de establecer un vínculo muy férreo en donde Estados Unidos ha recibido algunos tipos de mensajes. Y entonces creo que es importante ese análisis de ustedes sobre esa situación de Putin hasta el 2036 instalado en Venezuela de cara a Estados Unidos. Uh-huh. ¿Por dónde comenzamos? Sí, dejamos lo del oro, lo hago cortito, son unas 400.000 barras, creo que es la que están en Inglaterra. Okay. El fallo de la Corte es coherente, como debía serlo, muy sencillo. Ellos no reconocían las elecciones del 2018, las vieron como fraudulentas. En lo que apareció Guaidó en el 2019 fue también reconocido, de manera que es coherente ello con que este señor, el régimen de Maduro esté pidiendo eso se ve como una cosa, como un grito de una azotea, por eso ese señor no tiene ninguna coherencia ni nada que decir. Y que Inglaterra haya fallado en este sentido, la Corte haya fallado, es muy lógico en relación a los hechos. ¿Qué va a pasar con ese oro? Ahí vamos a entonces, permítanme ustedes responder primero lo de Putin y volvemos, porque eso tiene que ver con lo que sería una muy modesta propuesta de solución para ese gobierno de interino que ha perdido tanto tiempo en distintas cosas. Entonces, lo de Putin era de esperarse, que se ha movido como un autócrata, es decir, lo han puesto incluso algunas revistas como el nuevo zar. Es un sujeto que viene del mundo de la Guerra Fría y lo ha llevado a la política exterior. Él maneja alianzas en algunos países usualmente bilaterales. En Alemania acá ahorita hay un escándalo local que no ha trascendido por diversos factores, que es el nuevo gasoducto. Ya existe un gasoducto directo por el mar Báltico desde Rusia directamente a Alemania, y se estaba construyendo la pareja de él, otro más que sería, se llama Nord Stream, acaba de renunciar. Y ella está soterrada en cuanto a energía, porque los Estados Unidos, ahora vueltos un país productor y bueno, con el gas y los gas licuados, quiere los mercados europeos. Hay una cosa que va a traer cola y que no la vemos todavía y que tiene que ver con las pocas simpatías que hay entre Estados Unidos y Rusia en estos momentos. Putin tiene internamente prácticamente el país dominado. Vamos a ver cómo maneja la crisis del COVID, que les está pegando duro y de la cual se sabe muy poco. Rusia siempre es una especie de caja negra, uno se imagina, pero no pasa allí. La prensa volcada a criticar a Trump, les olvidan algunos otros gobiernos, esperemos que pase a ver. De manera que sí puede ser que este hombre se convierta en un intergaláctico de esos, con esa fórmula de reelecciones perpetuas que son absolutamente antidemocráticas, no tienen nada que ver con democracia. Claro. De manera que por ahí ese punto. Y con relación a lo que ustedes decían, y para decirles lo del oro y a dónde va todo eso, bueno, sucede como aquel concierto de Cúcuta, como esa especie de ya tristeza que manejan muchos venezolanos, un gobierno que hubiera podido y que tenía de tanta gente. Se decía, y les hago una acotación breve, ahorita que salió el libro del señor Bolton, decía el señor Bolton que Trump no le prestaba mucha atención a Guaidó. Bueno, eso realmente tiene poca importancia. ¿Saben quiénes se llevaban muy mal en el nivel personal? Churchill y De Gaulle. Eso eran dos personas que eran agua y aceite. Eso no importa, porque prela sobre todo ello los intereses democráticos. Y todo el mundo esperaba que lo que hiciese este gobierno interino era lo que se esperaba. Se sabía que la tiranía iba a acentuar su mandato, iba a meter presos, iba a exilar, ¿verdad? Entonces se estaba esperando que se fortaleciera y que empezase a tomar incidencia sobre la acción nacional, sobre las cosas que estaban pasando
país. Ello no ocurrió y eso en parte es la incomprensión que tienen muchos. Es decir, si tú tienes 60 países detrás de ti, no 60 países, sino los 60 países, porque no estamos hablando de Vanuatu o de San Nevis y San Kitts, con todo el respeto que me puedan merecer esos países. Estamos hablando de los países del mundo, pues se supone que usted tiene que jugarse una carta y pedir perdón en vez de pedir permiso. Entonces, eso no se vio. Y no se vio lógicamente porque también hay que entender que existe una democracia, una oposición muy tutelada, tiene aparentemente que decir en cuanto a maniobras políticas. Eso lo ve todo el mundo. Aquí no estoy diciendo ningún misterio ni ninguna cosa que no deba decirse. Todo el mundo ve cómo estos sujetos que todavía tienen 80 años, yo no sé qué edad tienen, pero están allí desde que yo era un adolescente, todavía están hablando ellos como si tuvieran alguna idea de lo que está pasando. No la tienen. No la tienen ninguna. Entonces, desde fuera se está esperando una acción mucho más contundente en pro de la democracia. Se estaba esperando un gobierno que tuviese gabinete, que tuviese figura. ¿Dónde están? Hay un montón de gente en la diáspora que yo estoy seguro que se pagarían ellos mismos el pasaje para ir para allá. Y gente del mundo, no de Venezuela. Hay gente muy capaz, hay venezolanos muy capaces. Esta diáspora ya va por 6 millones. ¿Quién cree la gente que se fue? Se fue mucha gente preparada, se fue la generación que vale más que el petróleo, la generación que se formó con todos los planes de Fundayacucho y todos los planes de formación. Sí. Los venezolanos son sujetos que se paran en lo mojado. Véalos donde están, búsquenlo. No estemos hablando de los mismos muchachitos que están pidiendo elecciones en los diarios de Venezuela. Estamos hablando de gente muy seria. Pues hay que buscarlos. El país tiene el capital humano. Lo que parece no tener que entender es que el momento histórico no se exige. Entender que lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar más lejos, no es repitiendo a este o al otro, el zorro, al otro, no. Aquí hay que empezar a producir la lógica de las cosas. Se tiene un sujeto que preside, se tiene su reconocimiento, pues él tiene que nombrar a una gente. No lo puede hacer en Venezuela, pues los van a meter a todos presos. ¿Por qué? Porque es un régimen forajido. Pues entonces empecemos con la coherencia, todo el mundo tiene dudas, dice, bueno, ¿quién va a ser el contralor de ese dinero? ¿Qué pasó con Citgo? ¿Qué pasó con aquello? ¿Qué pasó con el concierto? Entonces, salían aquellos muchachitos, salió aquel sujeto que lo agarraron en un hotel con una prostituta. Es decir, un mundo oscuro. Es precisamente como nos vamos a superar una situación históricamente deleznable y la peor que hemos tenido, no existen paralelos. Entonces, empecemos a hacer las cosas coherentemente. La coherencia es una sola. Pero el tiempo pasa, profesor, y es bastante frustrante. Esto que usted escribe, que lo suscribimos, porque es bastante frustrante para los venezolanos que haya una persona como Juan Guaidó que tiene ese reconocimiento por casi 60 países como presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional legítima, pero internamente no tiene vida. Aquí Guaidó no manda. Aquí la corporación criminal es la que manda. La Fuerza Armada que cogobierna con Cuba son los que toman las decisiones. Sí, entonces, eso es correcto. Sí, pero y entonces uno le pide a Guaidó que dé ese paso, que se deslastre de ese establishment que lo tiene secuestrado y no termina de tomar esas decisiones. Ha pasado 1 año y medio, profesor. Primeramente, sobre la persona en sí, hay que entender que es un joven muy joven, que ese debe haber sido un adolescente cuando todo esto empezó. De manera que, y además no tuvo mentores políticos porque la clase octogenaria se ha preocupado tanto de verse en el espejo que no ha tenido tiempo de formar a nadie. Los políticos ancianos en Venezuela no forman, no los formaron muy bien a ellos y ellos no forman a nadie. Entonces esos son muchachos hechos a trancas y a barrancas. Uno que hace una maestría sale de experto en petróleo, uno que en fin, son personas que no tienen espejo donde crecer. Lo primero que hay que hacer, eso lo sabemos, es lo que estás diciendo, Domingo, ese escenario. Lo primero que tiene que hacer cualquier persona que quiera salir de esto es salir del país. Adentro del país no se puede porque está cooptado por fuerzas de narcotráfico, del terrorismo, de unas ex fuerzas armadas que ahora son simplemente una especie de cartel paramilitar que funciona allí en base al atraco y todo esto. Entonces, adentro no se puede, tal cual no se podía en aquella Francia ocupada por los nazis, no se podía hacer un gobierno porque inmediatamente iba preso. Había que salirse, ejecutarlos de allí y luego hacer cabeza de playa en un lugar con el apoyo de esos países, que mucha gente dice, esa gente no va a apoyar. Por supuesto que va a apoyar, pero obras son amores, es que hay que ver la coherencia. Pesa sobre la comunidad internacional que nunca olvida el desastre del Cúcutazo y cada uno de los desastres que se han venido acumulando. La gente no olvida. Esto no es una cosa que se arregla con unos dueños de medio que uno los invita y se echan unos palitos y hablan. No, la gente toda en la comunidad internacional sabe lo que está pasando y mira y calla. Dice, bueno, un país que se decidió suicidar. Eso no lo puede evitar nadie.
El suicidio al final de una nación, ¿cómo se puede impedir? Ahora bien, ¿existen mecanismos? Por supuesto que existe. Existe la gente. Venezuela tiene un capital humano más valioso que el petróleo. Eso tiene que entenderse. Por primera vez en su vida, en la historia de ese país, ni siquiera cuenten a la generación de Bolívar y toda esa gente. No, ahora hay una generación mucho más capaz, mucho más estudiada. Están en las universidades, están en los hospitales, están en las obras, están en muchísimos lugares. Pues hay que empezar a buscar. Y repito, hay gente que bastaría un telefonazo, porque esas personas ni siquiera hay que pagarles el pasaje, se irían a donde está ese gobierno provisorio a aportar cosas, porque sabemos todos que aquí no ganó nadie, aquí perdemos todos. Y lo que se están repartiendo ahí en Venezuela son las sobras de un cadáver. Sí. Eso es una especie de país que lo están rebatiñando a jirones, un país que podría tener mucho más, porque tiene el capital humano para hacerlo. Sí. Pero eso es todo. Ahí está la función. Un breve comentario ya para finalizar, que se nos agota el tiempo, profesor. Hay una propuesta que vemos con muy buenos ojos por parte de María Corina Machado, que, describe que nosotros lo hemos hecho todo y hemos demostrado que solos no podemos y que necesitamos esa coalición internacional que se gerencie, y María Corina tiene liderazgo, tiene estrategia, tiene equipo con que hacer eso, pero reconoce a Guaidó como presidente interino. Entonces no termina como de romper y que todos la apoyemos también, que seamos toda una cruzada, pues, ¿no? En esto. No es ella solamente, sino todos, sobre la base de esta propuesta que recién ha presentado, pues, ¿no? Que desde España incluso la acogieron. Sí, el problema aquí, lo que se presenta a ese escenario, es decir, el gran tema aquí es lo siguiente. La comunidad internacional reconoció a Guaidó no por Guaidó en particular o porque él signifique como persona algo, sino porque es el representante de una Asamblea Nacional cuya elección en el 2015 y todo lo que implicó, se sabe que es una especie de bastión de democracia en medio de la barbarie que queda. El problema es que eso se puede perder. ¿Qué quiero decir con esto? Con las elecciones fantoches que se están planteando, ponen a la comunidad internacional en jaque. ¿Por qué? Porque va a haber que entonces empezar a replantear las alianzas y los apoyos. Se ha llegado a eso. Al no usarse una cosa, se pone piche, se daña. Entonces, si usted no lo usó en el momento, pues eso no es permanente. Esas alianzas no son hechas de titanio. Eso son cosas que se van desgastando. Y si usted no las usó, los países tienen intereses. Sí. Es lógico que lo sea así. Y si usted no lo usó, pues entonces, ¿qué pasa? Guaidó, al ser sustituido con esas elecciones fantoches y tal, da lugar a que empiecen una cantidad de debilitamientos en esos 60 que hubiesen sido los grandes 60 y que empiezan a debilitarse entre ellos, ¿no? Se nos agotó el tiempo, profesor, lamentable, pero ojalá nos permita consultarle de nuevo en breve. Un gran abrazo de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas, que es su casa siempre. Ivo Hernández, brillante. Gracias, profesor. Amigos, lo conversado hoy acá, como siempre, las interpretaciones finales de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos,